Bueno, una semana en que arrancó finalmente el juicio a Báez. Sí. ¿Cómo lo vivió? Porque a usted le costó caro Me costó esa caro, causa. pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya era hora. Ya lleva más de 2 Para que años. agarró la cámara saludando y toda saludando a gente que se va así. Sí, Más de 2 años disculpe, detenido. Bueno, en buena hora que se haga el juicio de una vez. Báez es un perseguido político porque siempre la defensa que tienen los que están siendo sometidos a la justicia, soy un perseguido político. Me meten porque Macri es más el ladrón que yo y porque me quiere ver preso. Bueno, a mí me parece que eso siempre es algo que se escucha y que es una estrategia defensista muy mal utilizada, porque nosotros tenemos que pensar esto. Uno puede decir, el juez me persigue porque se lo dice Macri, juez de primera instancia, lo recuso, interviene la Cámara, 3 jueces, van 4, le da la razón al juez, interviene la casación, 3 jueces más, van 7, después el Tribunal Oral, 3 jueces más, 5 de la Corte, 15 jueces poniéndose de acuerdo en contra de una persona, es medio complicado. A eso hay que sumarle que en cada instancia hay un fiscal, o sea, 5 personas más. Realmente pensar que hay una conspiración de la justicia es muy raro, más aún cuando más del 60% de los jueces de todas las instancias los nombró el propio kirchnerismo. Algo que me llama poderosamente la atención de esta causa y de otras también es cómo meten a los hijos. Los hijos cómo quedan pegados a las causas, porque son responsables, ¿por qué? Porque firman, porque participan de sociedades. ¿De qué manera queda pegado un hijo? Porque parece lo que quiere siempre uno, más allá de mandarse una macana, es dejar los hijos afuera, y no es ese el caso. Bueno, a veces cuando reina la impunidad y saben que son intocables, corren esos riesgos, ¿no? Acá, en el caso de los hijos, bueno, hay algunos casos en los que están sociedades a su nombre, hay algunos casos donde se ha probado transacciones o viajes con alguno coincidiendo con distintos movimientos de dinero. Hay que ver cada caso puntual, pero no es extraño que en una familia se busque enriquecer a la propia familia, ¿no? ¿Cree que va a ser condenado, Lázaro? No lo sé. Este es un caso complicado, hay muy buenos defensores actuando, hay buenos fiscales acusando, buenas querellas. Vamos a ver qué pasa. Yo no podría hoy decir si lo van a condenar o no. José María, ¿y qué le pasó cuando vio esta semana la imagen de Báez ahora con aquel Báez todopoderoso que usted investigaba años atrás? Bueno, lo primero que me viene a la mente, por supuesto, es mi juicio político, ¿no? Yo sentado en el banquillo de los acusados y los testigos en mi contra eran los mismos que ahora están en el banquillo de los acusados. Yo tenía que investigar por un lado y por el otro darle explicaciones a la propia procuradora de mis acciones, ¿no? Realmente me parece hoy, también veo como que recrudecen muchas críticas contra la justicia actual, contra la situación hoy de la justicia, pero también es cierto que se olvidan lo que fue aquel momento, ¿no? Las distintas persecuciones que hubo de parte del kirchnerismo, tanto para el canciller en Venezuela, el propio Gustavo Vélez, mi persecución, una cantidad enorme de casos en los que el aparato estatal perseguía a quienes consideraban, a quienes le ponían el mote de opositor, y bueno, ni hablar del caso Nisman, ¿no? Que hoy en día nadie discute que fue un magnicidio. Cuando lo escucho hablar al doctor Campagnoli, recuerdo que fue corrido directamente de la justicia por esta causa. Es decir, fíjense, Seferino, el poder que tenía Lázaro, ¿no? Tenía mucho poder. Campagnoli es el candidato de unos cuantos miles de personas que en el sitio Change lo postulan como procurador fiscal. Todavía no creo que tiene. eso ya está, ya está. terminó, me parece. Era el candidato mío también. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre Moro? Sí, el por juez favor. Moro, porque usted con el juez Moro me parece que tiene bastante similitud en algunas cosas. Muchas gracias. Hoy acaba de decir que va a ser ministro de Justicia, pero hay una polémica, porque algunos dicen... De Bolsonaro. ¿Será bueno eso? En Brasil, de Bolsonaro, no queda muy pegado, digamos, a la política, no legitima el discurso de Lula y del PT de decir fue toda una operación política y ahora se está demostrando. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo pienso que si el juez Moro cumplió la ley, cumplió los procedimientos y sus investigaciones, que no solo llevaron a la cárcel a Lula, sino a cientos de personas, entre ellos muchos empresarios, si en todos sus procedimientos se hizo lo que debía, bueno, él tiene derecho a tener
una aspiración política. Por supuesto que va a recibir una crítica, pero no es raro en este país. Yo fui subsecretario de Seguridad, un trabajo técnico. El fiscal Stornelli fue ministro de Seguridad o secretario de Seguridad de la provincia. Hay muchos casos. A mí me parece legítimo, en tanto y en cuanto todas sus investigaciones hubiesen apuntado a hacer justicia, ¿no? En ese caso creo que es una vocación respetable ser ministro de Justicia. Ahora, ¿sabe lo que siento, fiscal? Que usted es una de las pocas personas de la justicia que puede ir a un programa de televisión, sentarse, responder preguntas. Mucha gente lo conoce, muy poca gente lo puede señalar. Y siento que a la gente honesta tiene un techo. Que a la gente honesta tiene un techo, y mucho más en la justicia. ¿Tenemos que seguir desconfiando de la justicia o podemos confiar como argentinos de la justicia que tenemos? Yo creo que hay mucho que hacer por la justicia. Me parece que esta especie de River Boca que se vive a veces en la justicia, si me toca el juez A, voy a correr tal suerte, y si me toca el B, voy a correr otra, está muy mal. Me parece que como ciudadanos deberíamos exigir a nuestros gobernantes una revisión del sistema de selección de jueces y fiscales, porque en definitiva, más allá de los concursos que son muy completos y muy engorrosos, y hay muchos que llegan con mucho esfuerzo a liderar una terna, lo cierto es que en esa terna hay una decisión política de elegir al 1, al 2 o al 3. No siempre eligen al primero, no siempre eligen al mejor. Y ahí es donde medran las conveniencias, los pasillos, el tener a alguien que hable de uno, de otro, bien o mal, y también, ¿por qué no?, en muchos casos, un compromiso, una merma de la libertad de aquel que necesita de un padrino para que lo nombren juez o fiscal. Eso tiene que cambiar para mí, y esa es un poco la madre de todos los males que vemos hoy en la justicia, y la desconfianza, muchas veces con razón, de una ciudadanía que ya se comió tantos sopapos que dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Usted cree que nuestra clase dirigente debería ser candidatos con causas pendientes o no? Yo creo que, bueno, esto lo digo siempre, es algo un poco ridículo, ¿no? Porque elegimos candidatos con prontuarios Yo de todos lados, ¿no? yo para nombrar en mi fiscalía al empleado de más bajo rango, le tengo que pedir, porque así lo dice el reglamento, los antecedentes, registro de reincidencia, tiene que ir a hacer el trámite y traer, como se dice, un sin antecedentes. Llama la atención que en muchos casos ese requisito que se pide para una persona que por ahí solo va a llevar expedientes de un juzgado a otro, no se pida para quien va a dirigir el destino de la nación. Pero bueno, la verdad que también con una justicia que demora mucho en los procesos, que hay muchas denuncias a veces antojadizas, que hay muchos casos donde el juez que interviene por ahí nos da vergüenza a los propios integrantes del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal, a veces puede ser una complicación que alguien no tenga nunca una causa pendiente. Yo he tenido causas en mi contra también y bueno, terminaron afortunadamente, pero... El tema cuando se comprueba, ¿no? Que es cierto. El tema con la justicia dice que es verdad. Por eso, hay que revisar acusa, los ¿no? procedimientos. A mí me parece a mí, en mi opinión, que se está avanzando bastante en muchas cosas. Leyes como la ley del arrepentido, que vemos que con sus más y con sus menos va dando frutos tangibles a la sociedad. Vemos la ley de flagrancia para casos simples, cuando detienen infraganti a un delincuente, que viene a terminar con esto de la puerta giratoria. Pero me parece que falta esto, ¿no? Ver un poco más cómo se elige y cómo se puede remover a un juez. Hoy vemos que lo que hace un juez o lo que hace un fiscal rara vez tiene consecuencia. Vemos un montón de casos donde uno dice, pero ¿y cómo lo pusieron en libertad a esta persona? Y después la Cámara lo dio vuelta o la casación. ¿Y a este juez qué le pasó? Lo trasladaron de un lugar a otro. Bueno, me parece que ya la gente, la sociedad, está mirando mucho a la justicia. Falta que los mecanismos de remoción, de revisión, de premios y castigos empiecen a funcionar. Hoy, un fiscal que trabaja mucho y uno que trabaja poco cobran el mismo sueldo y nadie ve lo que hace. Yo creo que le exigimos todo el tiempo y todos los días de este programa a la política que da muy pocas respuestas, pero creo que la encargada de sacar este país adelante es la justicia. El que debe dar un salto hacia adelante es la justicia. Digamos, este país, hasta que no tengamos justicia, no se va a ordenar nunca. Liliana, sí, pero podrá, hago una sola pregunta. A ver si, Pablo. ¿Podrá, doctor, porque le pregunto por un fiscal colega suyo, el doctor Escalera, la familia Moyano dice que es un mamarracho, que es un hombre parcial, que está pago,
y pareciera que hay algunos intocables, por lo menos la familia Moyano, que está muy acostumbrada a patotear gente, también fue a patotear a un fiscal colega suyo. ¿Se puede trabajar con libertad? Me parece que el caso del fiscal Escalera, no conozco exactamente el proceso, es un caso grave que demuestra cuando un fiscal pide que detengan a una persona bajo alguno de los preceptos que permite la ley, detener o dictar una prisión preventiva, que es entorpecer el curso de la justicia, y vemos que en algún momento cuando durante el kirchnerismo se imputó a Moyano padre, amenazó con llevar los camiones al juzgado de Ollarvide. Sí. Ahora, si le iban a detener al hijo, paro nacional que sabemos todos, si no hay paro de transporte, los paros fracasan. Entonces, el poder enorme que tiene esta familia realmente asustan un poco a las posibilidades que tiene un fiscal de llegar a buen puerto. Pero, como dije antes, porque para uno y para el otro lado pasa lo mismo. El fiscal apeló la decisión del juez, va a resolver una cámara, las partes van a apelar. Ese es el juego procesal en una democracia y que tiene que funcionar. A veces nos gustará, a veces no nos gustará mucho, pero es lo que hay que hacer. Y creo que enfrentar a figuras de poder es complicado siempre, pero es lo que tenemos que hacer los fiscales, ¿no? Sí, Costa. Mira, hablábamos un poco que en un país donde todavía no está claro qué es justo y qué no es justo, cuál es el delito y cuál es no. En un país donde hablábamos también más temprano que la clase media es la que banca la mayoría de las cosas que pasan, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos que no sea mediante el voto? Porque yo en una lista sábana no elijo cuál es el diputado 27, ni elijo a un juez, ni elijo... ¿Qué podemos hacer nosotros cuando los únicos que no se ajustan es la política y es el Poder Judicial también? Bueno, la vocación republicana de cualquier ciudadano no debería agotarse con el voto. Hay que informarse, hay que exigir, hay que pedir. Me parece que reclamar a las autoridades cambios en lo que vemos que no funciona, porque si a nadie le parece demasiado que ande demasiado bien la justicia, bueno, hay que cambiarla. ¿De qué manera? ¿Está bueno que haya juicio por jurados? ¿Está bueno que haya otro sistema de selección de magistrados? Bueno, esas son las cosas donde en nuestro país hubo una época donde florecieron las organizaciones no gubernamentales. Bueno, esa época pareciera que pasó, pero podría volver, porque ahí los ciudadanos se nuclean con un fin que no tiene lucro para mejorar la calidad de sociedad que queremos, ¿no? Lo que pasa es que la justicia se ha transformado en algo que si a mí me convence el fallo, lo banco, bueno, claro. y si no, está sospechada de todo. Es fe. Así Pero no vamos a con ningún la lado. fe Sí, no a se ver. puede. ¿Cómo se puede hacer, doctor, para evitar lo que siempre ocurre? Viene un gobierno y la justicia mira para atrás. Viene durante el gobierno que está, solo juzga lo de atrás y entonces tenemos que esperar otro cambio de gobierno, que a veces son 10 años, para que sepamos lo que pasó. ¿Por qué no funcionan los organismos de control? ¿Y qué le pasa a la justicia? ¿Cómo podemos evitar este juego que ocurre? Bueno, los organismos de control funcionan poco y nada, funcionan más o menos, pero algunos funcionan. Antes no ocurría esto y los organismos de control tienen que funcionar mejor. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un Consejo de la Magistratura. ¿Ese Consejo de la Magistratura tiene una infraestructura para investigar a un juez que es denunciado? Parecería que no. Y parecería que sigue importando la prioridad que tenga si hay mayor injerencia del Ejecutivo o no. Eso tiene que modificarse, porque si no, siempre el poder de turno va a tener la posibilidad de mover a un juez o no. Y en el caso de los fiscales pasa lo mismo. El Tribunal de Enjuiciamientos, que me llevó a mí el juicio político, que me suspendió, sigue teniendo la misma conformación, no las mismas personas, pero sí el mismo porcentaje donde la mayoría es oficialista. Eso también tiene que cambiar. ¿Cómo se elige a un procurador? ¿Cómo se elige un juez? Todas esas cosas deberíamos tener un debate serio para evitar que, en definitiva, el Poder Ejecutivo es el que decide y el que marca como. A ver,